Muchachos, quería recordarles entonces también la tradición de ASUS. Somos una marca que está establecida desde 1989 y este año cumplimos 34 años en el mercado. ¿Listo? Entonces, también digamos que hace falta que nosotros recordemos la pirámide de producto, que es donde básicamente yo me baso para poder recomendar el producto dependiendo el tipo de cliente que esté yo atendiendo. Entonces, para irlo recordando, tenerlo muy bien referenciado, sobre todo con las personas nuevas, recordemos que Asus Laptop empieza en la base de la pirámide, si bien digamos que es un equipo que se encuentra en un bajo costo, es decir, que hablamos de equipos de 1.299.000, 1.499.000, 1.799.000, 1.999.000, son productos que realmente pues llegan muy ganadores por las características y especiales que integran en cuanto a chasis, disipación de calor, pantalla y rendimiento. Me va a generar a mí tener esa laptop que de pronto es guerrera, de pronto este computador de uso familiar, de uso de ofimática, que digamos que se me presenta a mí este tipo de cliente que no tiene una gran capacidad de inversión, pero sí quiere tener un dispositivo muy confiable que le rinda para las tareas diarias. Entonces, esta máquina es de la que vamos a hablar hoy, es donde nos vamos a centrar, no sin antes explicarles también las otras referencias y los focos principales. Entonces, por otro lado, digamos que vamos a tener VivoBook Go ya en la línea intermedia. De esto, pues ustedes ya han visto referencias como la M1402, M1503, son referencias que pertenecen a sus VivoBook Go y que terminan reemplazando a esta línea a sus laptops, ¿sí? Que de pronto pues llegan con una propuesta un poco más delgada, menos peso, pantallas ya de 15 pulgadas. Entonces vamos a tener también ahí un diferencial para poder recomendar este producto al cliente. También tenemos Asus VivoBook S, que pues S significa Slim. Estas pues vienen un poco más delgadas, comúnmente las tapas también son en aluminio, pueden llegar con tecnologías como el Number Pad, ¿sí? Que hacen que sea pues también muy atractivo para el cliente este tipo de tecnologías y que yo debo resaltar de una manera especial. Y digamos que hoy lo vamos a ver cómo puedo yo atraer mejor a ese cliente con un solo diferencial que tengo en mi máquina. También tenemos dentro de esa misma línea VivoBook el computador diseñado para creadores de contenido, ¿sí? Este equipo va totalmente dedicado a diseño gráfico, a crear, a producir. Es una Asus VivoBook Pro. ¿Y qué la hace Pro? Que viene con un procesador Serie H de alto rendimiento. Puede o no incluir una tarjeta de video adicional como de pronto NVIDIA GeForce, en algunos casos también de AMD, que van a potenciar esa parte gráfica. También se distinguen por tener doble disipación de calor e incluir una pantalla OLED que me ofrece a mí colores de nivel profesional para editar y crear y de pronto mejorar la experiencia de este cliente. Es lo que el cliente siempre ha soñado si combinamos el rendimiento de un equipo gaming con la portabilidad de una Asus VivoBook. Entonces vamos a tener toda la potencia que integramos en ese computador pesado, que comúnmente cuando yo lo muestro al cliente, el cliente me dice, no, de pronto no es el computador que yo quiero uno delgado, liviano, pero que me ofrezca esas características en rendimiento. La competencia rara vez lo tienen, nosotros sí lo manejamos y Asus fue la primera marca en integrar un procesador Serie H en este tipo de chasis. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, ahí en VivoBook, luego entramos en el portafolio ZenBook, ya hablamos de dispositivos mucho más livianos, delgados, elaborados en aluminio. Este tipo de equipos pues van un poco más dedicado de pronto a este público ejecutivo, como lo hemos visto anteriormente, digamos que hace que la experiencia del usuario cambie, que de pronto este cliente pueda destacarse dentro de su círculo social con un equipo más premium, que también ofrece características adicionales como de pronto infrarrojo en la cámara para el desbloqueo facial, un sonido pues de pronto premium, mejor ajustado, resoluciones en pantalla un poco más altas y pueden contar también con tecnologías como ScreenPad, que sería la segunda pantalla dentro del touchpad, que pues es también clave para el desempeño y la multitarea. Acá, pues sí o sí,
Cuando el equipo es Intel, pues incluimos puertos Thunderbolt que brindan al cliente mayor facilidad, de pronto una mayor conectividad, y esto es lo que hoy busca un cliente, de pronto poderse conectar fácilmente, tener un equipo que le dure más la batería, poderse expresar de una manera mucho más fácil, y es a lo que queremos llegar con este tipo de producto. Entonces, si ustedes cuentan con una Zenbook en su punto de venta, deben mostrar cada detalle, pero ejemplificado de manera que el cliente pueda obtener esa información digerible. Nosotros somos expertos en tecnología y muchas veces solo nombramos la tecnología y decimos esto tiene Thunderbolt y la pasamos por alto. O sea, asumimos que el cliente ya sabe o tiene el concepto claro de qué es Thunderbolt, pero sin lugar a duda lo que debemos decir es que el cliente va a poder conectar hasta dos pantallas 4K al tiempo, es decir, que puede colocar, por ejemplo, un partido de fútbol desde su computadora que es más rápida en Internet y poderla conectar fácilmente a su televisor, puede acceder a múltiples plataformas, poder conectarse, poder cargar su celular por ahí, pero también brindarle carga al computador mediante una batería adicional o una power bank de 100 watts. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí súper claro en la línea Zenbook, un computador premium para un usuario premium. ¿Listo? También tenemos la Asus ZenBook Pro Duo, que sería pues el equipo con el ScreenPad Plus, la segunda pantalla que me brinda a mí mayor multitarea, perdón, poder desplegar varias aplicaciones al tiempo, poder interactuar con ellas, inclusive pues incluye el Asus Pen, que sería como el lápiz óptico para poder diseñar o trabajar sobre esta segunda pantalla. Entonces también me ofrece, aparte de tener OLED, pues también me ofrece estas características en rendimiento que hacen que el equipo se convierta tanto en una herramienta de trabajo como también un equipo para explorar nuevas posibilidades. Casi que me corre cualquier tipo de software y son ideales para equipos o clientes, perdón, que demandan también un alto rendimiento. Y ya, pues en la cabeza de la pirámide tenemos la Asus ZenBook Pro 16X OLED, que sería la UX7602, el equipo pues de más gama alta que tenemos en el momento, hablando de laptop, ¿sí? O digamos del segmento notebook, porque pues si ya hablamos de gaming, ya hablaríamos de otros equipos que incluyen también tecnologías diferenciales y que me ofrecen a mí un rendimiento pues mejorado. ¿Listo? Entonces, acá pues ya encontramos procesadores Intel Core i9, tarjeta de video RTX 3060 también integrada. Podemos integrar 16 o 32 gigabytes de RAM y tenemos 1 terabyte de almacenamiento. Entonces, llega súper bien esta máquina, la tenemos exhibida en tiendas como al costo de la 68, Éxito Villamayor, y en algunas regiones también está en las tiendas más top. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda de pronto con respecto a la pirámide de producto, cómo estamos segmentando los equipos, sobre todo para las personas nuevas? Todo muy claro. Correcto, Listo, todo muchachos. claro. Entonces, como ya lo tenemos ahí, listo, muchísimas gracias ahí Miguel, a una los que duda. confirman. Entonces, vamos a hablar ahorita sí sobre Asus Laptop. Vamos a ver cómo esos puntos claves de venta, cómo puedo yo Miguel, generar una experiencia diferente al usuario. Y es que muchas veces nosotros como asesores creemos que nos las sabemos todas. Entonces, ya decimos, no, pues es que eso es fácil de vender. Y resulta que cuando el cliente se nos dilata y de pronto prefiere procesador, pues resulta que ya se nos va o opta por llevar un equipo de la competencia. O de pronto como son computadores más sencillos, de pronto pues no les doy toda la atención. Sí es verdad que tenemos un foco en este momento y es gama alta y debemos procurar subir al cliente, pero cuando ya este cliente digamos que tiene un límite en precio, lo mejor que yo puedo hacer es recomendar esa línea de producto que tengo, que si bien digamos que puede contar con una generación del procesador anterior, aunque muchas, por ejemplo, llegan con Pentium Gold contra un Pentium Silver, que pues la diferencia es bastante notable, sí puedo yo hacer el diferencial optando por los beneficios de esta máquina. Entonces, dentro del resumen del producto, pues vamos a ver un poco acerca del diseño, ¿sí? La experiencia de usuario que ofrece y también el performance. ¿Listo? Por acá digamos que hay un color diferente, ese color iba a llegar, pero no lo vimos en tienda,
pero hace parte de la presentación. Hago ahí la claridad por si de pronto pensamos que va a llegar. ¿Listo? Entonces, el perfil de usuario para este equipo o el público objetivo sería esta persona de pronto estudiante, ¿sí? Una generación de pronto joven. Son personas muy prácticas, pero ¿qué esperan del equipo? Pues que este equipo sí cumpla sus necesidades, ¿sí? Sus necesidades de rendimiento, durabilidad y experiencia de uso. Y es lo que ofrece este equipo. Digamos que aquí nosotros con este usuario nos encontramos mucho, o sea, en punto de venta, lo vemos muy expresado porque comúnmente están averiguando, ya han buscado de pronto por Google cuál es una de las marcas más confiables, están enterados, ya han comparado precios con respecto a otras cadenas, sitios web y demás. Puede ser un usuario que comúnmente está un poco más informado. Comúnmente lo que les gusta, acá nos dice que favorece la practicidad simple en la vida, que trae conveniencia, tiende a elegir productos de tecnología de la información familiares que ofrezcan la garantía de confiabilidad y durabilidad. ¿Sí? Comúnmente estas personas esperan durabilidad, esperan calidad y es lo que ofrece un equipo de Asus. Si ustedes pulsan el teclado de una Asus laptop, hacia abajo, van a ver que permanece estático, mientras que si lo hacen en un HP, este se balancea hacia arriba y hacia abajo. Y esto crea que comúnmente las teclas comiencen a fallar con el tiempo dentro de nuestra máquina, pues digamos que esto ya no lo notamos, por ende pues también ofrecemos una durabilidad en la parte principal, que es el teclado, que ustedes ya han podido ver por ahí, pero que hoy lo vamos a ejemplificar. ¿Listo? Entonces, en cuanto a diseño, pues realmente encontramos un equipo atractivo, solamente que a nosotros nos llegaron equipos de muy buen diseño en VivoBook y VivoBook Pro. O sea, nosotros el mejor diseño en este momento de las máquinas en punto de venta son las de Asus. Nosotros tenemos el mejor diseño en los equipos en VivoBook, es decir, que si hablamos de apariencia de los equipos, el cliente sí o sí elegiría Asus sin lugar a dudas, sin pensar en otros diseños adicionales, elegiría Asus. Pero como nosotros estandarizamos estos diseños en VivoBook, a veces nosotros vemos las Asus Laptop y decimos, bueno, es que es un chasis más feíto. Pero si nos devolvemos o nos comparamos un poquito con la competencia, vemos que bien este chasis nos serviría para vender equipos de gama premium por la resistencia, por el color que ofrecen, ¿sí? Por, digamos que la estabilidad del chasis. Es un chasis que realmente pues ofrece lo que busca uno de pronto en un computador y es esa durabilidad, esa firmeza, pero con un chasis de pronto liviano comparado a lo que ofrecen otros equipos. ¿Listo? También digamos que este chasis se redujo mucho en comparación a las generaciones anteriores. Es decir, que por ejemplo los bordes ahorita de una Asus Laptop casi que son muy parecidos a los de una VivoBook y sin embargo equipos de la competencia sí siguen llegando, por ejemplo, como Lenovo que reduce los tres lados en la parte de arriba y los laterales, pero el chasis en la parte de abajo, en la parte base, pues es la verdad, me quita a mí mucha visibilidad y genera como un espacio ya muy grande. Acá tenemos un espacio más pequeño en cuanto al bisel y esto me da mayor amplitud de pantalla, es decir, que es una pantalla mucho más inmersiva. Eh, el equipo se va a ver más renovado también y esa es una de las grandes ventajas. ¿Listo? En cuanto a pantalla, pues digamos que en la mayoría nosotros siempre llegamos con Full HD. Esto digamos que no solamente se ve traducido de pronto en las imágenes, porque siempre decimos, bueno, Full HD, entonces usted va a ver los videos en alta calidad o las películas en alta calidad, pero el cliente me puede decir, no, pero es que yo no veo películas, sino que yo trabajo. Entonces, a la hora de visualizar programas como un Excel, como estas celdas que se ven súper pequeñas, eh, puede que yo a la hora de visualizar este contenido tenga que hacer un mayor esfuerzo visual. Es decir, la cantidad de píxeles que habría dentro de una pantalla, hagamos la multiplicación para que sepamos cuántos píxeles vamos a tener. Entonces, en una pantalla Full HD significa que hay 1920 píxeles, ¿sí? Por 1080 de alto.
nosotros tendríamos 2.073.000 píxeles que están componiendo esa imagen, ¿sí? Entonces hay más detalle en la imagen. En una pantalla HD, eso es 1366 por 768, me corrigen ahí si estoy mal en la cifra, pero esa es la resolución HD, reduciría yo eso a la mitad. Entonces, pueda que la gente no vea la comparativa que hay de pronto de 1366 a 1920, pero la diferencia es en el 50% mejor, ¿sí? Es decir, que si yo llevo una pantalla HD, estoy viendo a la mitad de la resolución que vería en una pantalla Full HD. Entonces, imagínese el cansancio visual que el cliente está teniendo, no solamente al visualizar una foto o un video, sino también al visualizar números, al leer de pronto, si tiene que datearse, de pronto esta letra pequeña de los navegadores y demás, que pues digamos que unen más este espacio o reducen más este espacio, pues en una pantalla HD realmente no hay mucha oportunidad. Es una pantalla de hace 10 o 15 años que ya no aconsejamos que esté de pronto inmersa en un computador, ya que pues estamos hablando del 2023 y pues lo mínimo que exigimos en este momento es 1920 por 1080, que todo el contenido se crea a partir de esta resolución. Entonces, ¿qué significa que yo lleve una pantalla en baja resolución? Que todo lo voy a ver yo en la resolución que lo veía hace 10 años. O sea, no voy a aprovechar el contenido que se está generando en este momento. Asimismo, las presentaciones en PowerPoint no se van a ver tan atractivas. Si de verdad usted quiere trabajar de una buena forma, lo más recomendable es que invierta de pronto en una pantalla que le ofrezca una mejor resolución y una mejor tonalidad de color. Y aquí ya tenemos la entrada para poder recomendar una VivoBook o entrar de pronto a subir al cliente de categoría. Si no, yo creo que ya estamos haciendo como un muy buen trabajo para poder cerrar la venta con una de estas referencias. ¿Listo? Entonces, si quieren también, ahí rapidito le pueden hacer la multiplicación al cliente, decirle cuántos píxeles tiene su pantalla, porque esto es un análisis técnico que se puede hacer de la pantalla para sacar la cifra de cuántos píxeles componen la imagen. ¿Listo? También en experiencia de usuario, pues vamos a tener anteriormente, pues digamos que estas máquinas venían con un disco duro mecánico, entonces nosotros tenemos esta protección dentro de estas máquinas que evitan de pronto que el choque genere pérdida de la información o daños en el disco duro. Hoy en día, sin embargo, pues las máquinas ya llegan con unidades de estado sólido en M2 que pues ya no son susceptibles a daños, ¿sí? Yo sé que todos los equipos llegan ya con unidad de estado sólido, pero aquí hay algo importante y es volver a lo esencial y comentarle al cliente que con estas unidades de estado sólido el equipo se puede caer y el disco duro no se va a averiar, porque es que el cliente no entiende la diferencia. Nosotros ya sabemos que todos traen unidad de estado sólido y ahí es donde les digo que muchas de las cosas se nos vuelven paisaje. Entonces decimos, no, esto viene con unidad de estado sólido y ya sabemos que el cliente sabe que es SSD, que sabe que es M2, que el cliente ya sabe que es NVMe, que muchas veces ni nosotros lo sabemos. Por eso es que tenemos que volver a lo esencial. Cuando un cliente no les capta a usted mucho la idea y les dice, no, yo más bien voy a esperar, es porque tiene algunas dudas. Pero si yo le doy la tranquilidad y le digo que con este tipo de almacenamiento, así todos lo traigan, es usted como asesor el que se lo está diciendo. Somos nosotros lo que le estamos comunicando al cliente que no va a tener pérdida de información porque si su equipo se cae, la información se salva, ¿sí? Y que esa unidad la puede extraer si de pronto de aquí a 7 años el equipo se dañó, se cayó, se quemó. Yo puedo extraer esta unidad y tener mi información en este SSD porque es muy valioso. Entonces, señora, si usted ya digamos que va a desechar el equipo, usted puede sacar esa unidad y seguir conservando ahí todos sus archivos, que la información sabemos que es muy valiosa y esto puede que sea mucho más atractivo para el cliente. No se trata solo de decir, ah, no, es que esto traía protección de disco, ¿sí? Y ya no, digamos que no lo necesitamos en este momento, es, es poder entender por qué Asus protegía tanto esta unidad, porque le interesaba la información del cliente, le interesaba la seguridad del cliente. Y hoy en día lo podemos seguir manejando, pero tenemos que hacer la demostración y mostrarle al cliente como ese diferencial que podemos llegar a tener como marca y que Asus en su filosofía siempre se ha preocupado
por mejorar la experiencia del cliente y es lo que hace en este momento en esta línea. ¿Listo? Entonces ahí ya lo tenemos súper claro. De esto ya hablé un poquito al iniciar. Hablaba yo pues de la resistencia adicional que genera. Esto digamos que no solamente va a evitar esas vibras, ese movimiento hacia arriba y hacia abajo del teclado, esta lámina en aluminio, y ustedes lo pueden hacer, o sea, no solamente diciendo, no, es que el teclado de allá es malo y este es bueno, sino que ustedes pueden presionar acá como en la unión de las teclas y mirar y comparar la presión que le ejercen a Asus y se mantiene firme y la presión de pronto que uno le hace a un computador de la competencia y puede verse este movimiento, porque digamos que ellos ahorran mucho en componentes y ese es el plus de venta de ustedes, muchachos. Si en la tienda ese es el plus de venta de ustedes. Cómo se estructuró esta máquina en fábrica, cómo Asus hace que sus equipos perduren y la razón por la cual un cliente que compra Asus sigue comprando Asus. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que el que no compra Asus, que se va de terco, es porque no sabe, ¿sí? Y de pronto no le hemos sabido explicar qué es la marca en sí, porque si la conociera, cierra los ojos y compra directo Asus. Y esto es lo que nosotros conseguimos cuando convencemos a un cliente de la calidad que ofrecen nuestros productos. ¿Listo? Entonces, es importante resaltar la resistencia del teclado, este movimiento incómodo que genera a veces que yo me pueda equivocar de tecla. Acá voy a tener un teclado firme sin añadir peso al equipo. Entonces tenemos fortalecimiento del chasis, entrada más suave y protege los componentes internos, los más delicados, que es la mainboard, donde vienen todos los componentes estructurados, porque el teclado es el único acceso que está cubierto por la malla, que es el teclado, pero es el acceso más rápido a la board, por lo tanto, también se debe proteger con algo adicional. Entonces, esto también permite que no entre tanto polvo, suciedades, mota, que de pronto tiende a presentar problemas con el equipo. Tenemos un equipo mejor protegido. Bisagra, pues todos los días la utilizo realmente para abrir y cerrar el equipo, como abrir la puerta de mi carro, abrir la puerta de mi casa para trasladarme, para salir. Entonces, también es lo que yo más utilizo en el computador. Expliquemos al cliente que él sin darse cuenta puede estar abriendo unas 10, 15, 30 veces el equipo, que era algo que justamente presentaba muchos problemas en los computadores en general, en todas las marcas. Asus se dio cuenta de esto y decidió también protegerlo, integrar una protección adicional para generar más vida útil en el equipo. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos que hacer todo este proceso, o sea, todo lo que les está diciendo Miguel, pero sí, si vamos a tocar un tema, tenemos que poner el ejemplo de por qué y para qué se desarrolló esta tecnología, ¿sí? Porque si yo digo tiene protección en la bisagra, tiene protección en el teclado y tiene protección en el disco, el cliente puede creer que la protección es un antivirus, ¿sí? O una protección, pero quién sabe, porque cuando el cliente llega a la casa dice, me dijeron que te dan una protección, pero no sé qué es. Muchas veces nosotros cuando ya cerramos la venta y vendemos el equipo que ya lo estamos mostrando, es cuando empezamos a vender. Es decir, mostramos el equipo, lo vendemos, hacemos todo el proceso, el cliente pagó, se lo estamos configurando y ahí comenzamos a vender. Le decimos, bueno, señora, acá usted puede ingresar a Mayasus, acá va a tener acceso directamente a los aplicativos de Asus, va a poder tener un soporte adicional. Adicional, por ejemplo, tenemos una lámina en el teclado que protege contra la entrada de pronto de escritura, el teclado se mantiene más firme y como que el cliente, no, eso está muy chévere. Entonces, logramos cerrar la venta, pero al final es cuando damos el mensaje que debimos dar en un principio para cerrar esta venta más rápido o de manera más efectiva. ¿Listo? Miguel, una pregunta. Entonces, bueno, tenemos Fingerprint en la mayoría de los equipos. Esto realmente pues es exclusivo en las referencias por debajo de IVA que nosotros manejamos sin darnos cuenta, pues o sea, es algo sencillo porque es un lector de huella y podemos decir, la mayoría de los fabricantes la integran, ¿sí? Eh, HP tiene equipos con lector de huella, Lenovo lo tiene, pero la diferencia es en qué equipos ellos lo integran, porque nosotros lo integramos desde la Pentium, ¿sí?
Entonces nosotros lo integramos desde 1.299.000, 1.499.000. Sí, estoy hablando de los precios que comúnmente pues oscilan estas referencias, aunque pueden estar más caras. En este momento la Pentium está en 1.499, pero no lo integra. Entonces hablamos de mayor seguridad, ¿sí? Mejora de pronto la agilidad con la que yo inicio sesión en el equipo. Escribir contraseñas pues siempre es un poco más largo, me equivoco un poco más. Yo les hablaba en la capacitación anterior que en temas de seguridad pues el teclado se puede hackear y como que alguien que está atrás o en otro lugar puede saber lo que yo escribo, pero el lector de huella pues es un poco más difícil de encriptar, de hackear, entonces voy a tener yo mayor seguridad de los datos, pero también voy a poder hacer transacciones bancarias, voy a poder tener mayor seguridad en los accesos a los diferentes aplicativos. Entonces, vámonos por ese lado, muchachos. Cuando digamos que hablemos de este tema de seguridad, hablemos también de lo peligroso que es hoy en día la web, de los peligros a los que estamos expuestos y cómo hoy en día, pues digamos que eso es algo cotidiano, el tema de seguridad, y entre yo más seguridad integre en un equipo, pues digamos que va a ser mejor la experiencia de uso, voy a estar un poco más tranquilo. Acá, pues digamos que vemos la combinación de la unidad de estado sólido junto con otro disco adicional, otra unidad de almacenamiento que puede ser mecánico si yo quiero o sólido también si yo quiero, porque en este formato 2.5, que es el cuadradito, el grande que vemos que le decimos mecánico, también ese formato viene en estado sólido. Entonces puedo yo fácilmente tener dos unidades, cada una de 512, y tener 1 TB en estado sólido en esta referencia. ¿Listo? Todas las referencias X415 y X515 se dejan colocar un disco adicional. ¿Sí? Podemos tener dos unidades de almacenamiento y también expandir la RAM para que lo tengan claro ahí en esa referencia. La E410, que es la moradita, la pequeñita, no se deja expandir. Bueno, el disco duro lo puedo yo sustituir, quitar ese de 128 y colocar uno de 256, pero no nos deja colocar un disco adicional ni tampoco aumentar la RAM porque viene on board. ¿Listo? Y por acá les tengo como el ejemplo, este ya se los había mostrado en un slide anterior, pero tengan en cuenta que pues hay nuevos ingresos, personas nuevas, también para ustedes mismos, para que lo puedan recordar. Y esta es la placa base, ¿sí? De una Asus Laptop, por acá dice Asus en la batería. Esta sería la unidad de estado sólido, ¿sí? Muchas personas pues ya digamos que destapamos los computadores, hemos podido armarlos, desarmarlos, conocemos de componentes, pero hay otras personas que ni siquiera conocen el factor de forma o la forma, para decirlo sencillamente, de una unidad de estado sólido. Entonces, cuando ustedes ven que el equipo dice 256, 128 o 512 es porque tiene esta tarjetica de almacenamiento dentro del equipo. Por eso es que no se daña. Anteriormente, los discos eran así como se ve este logo acá, como un CD que va girando y una aguja debe leer esos datos. Pero pues eso requiere un movimiento mecánico que consume más energía, genera más calor y aparte, digamos que es susceptible a golpes. Si el equipo se caía, ustedes sabían que la falla común del computador era se le dañó el disco duro. O sea, uno iba como a un taller o una persona se le dañaba el computador y uno le decía, bueno, ¿y qué le pasó a su computador? Se le dañó el disco duro, se le dañó el disco duro, se le dañó el disco duro, porque era una pieza que fallaba mucho. Yo creo que ustedes nunca han escuchado que dicen se le dañó el procesador a ese computador, porque es una pieza electrónica que es muy bien diseñada y prácticamente es eterno. Las memorias RAM casi que tampoco generan esos daños, ¿sí? Entonces, una pieza tan susceptible a daños fue reemplazada por almacenamiento electrónico, ¿sí? De esta manera se soluciona el problema del disco duro. Y muchos de esos clientes que ustedes atienden ni siquiera saben eso. Sí, sí, muchas veces no lo sabemos nosotros como expertos en tecnología. Yo creo que esto le genera mucha tranquilidad a un cliente. Así todas las marcas lo traigan, es usted como asesor el que está brindando esa información adicional clave, que es la que va a conectar con el cliente. Y ese de pronto es el mensaje el día de hoy.
sí, a ejemplificar esa venta, a hablar de pronto de una manera jocosa, agradable, ganarnos esa confianza del cliente para que sienta que de verdad yo le estoy recomendando un buen equipo. Porque yo creo que todos coincidimos en que probablemente cuando el cliente no compra los argumentos, probablemente es porque no está confiando en lo que yo le digo. Así todo sea verdad, probablemente no está confiando en lo que yo le digo. ¿Listo? Entonces, unidad de almacenamiento SSD, que significa State Solid Drive, y tenemos por acá el espacio adicional para el disco duro, que puede ser mecánico, si yo quiero, o puedo comprar uno sólido, pero así de grande, en esta forma, para poderlo conectar acá. ¿Listo? También tenemos el espacio para aumentar la memoria RAM, ¿sí? Esta sería la ranura, la otra viene on board, y acá es donde yo ya puedo expandir. Tengo también la opción de, pues la batería digamos que viene integrada, pero tengo la opción de reemplazarla con el tiempo, si es que de pronto es necesario, aunque con las tecnologías de corte de la carga inteligente, pues vamos a prolongar también el uso, perdón, vamos a prolongar también Miguel, la otra viene con la la board, Miguel. durabilidad de las baterías. Perdón, por ahí me estaban hablando. Sí, la otra memoria RAM viene soldada con la board. Sí, la otra está soldada. ¿Me ayuda Pero en el porfa caso, aceptando por las ejemplo, personas? te hago una consulta. En el caso de la X515, la Core i3, ella viene con 2D4. Esa es la placa madre de la X515. La X515 viene con 8, 4 vienen on board y 8 bien, y 4 vienen en este slot. En ese Si yo quiero espacio. aumentarlo, quito esta de 4 y coloco una de 8 acá y el equipo quedaría con 12. Miguel, Ah, una ok, vale. pregunta. Hola, hola. ¿Listo? Una También pregunta. vemos, Miguel, señor, la M1503 se deja, también se puede modificar el disco duro y la RAM, ¿cierto? la M1503, sí. Llegaría hasta 16 y se le podría colocar un disco sólido. No, disco sólido solamente tiene un puerto de M2. Yo puedo reemplazar ese que tiene por uno más grande, pero no tiene el espacio. O sea, a mí no me aparece en ficha técnica un M2 disponible en esta referencia. Gracias. Miguel, una pregunta. ¿Listo? Señor. Oye, este equipo resiste más de 20 gigas. El que Sí, yo le puse una Hasta, memoria ¿cómo se llama? De 16 gigas a este slot y sale y resiste fuera de las 8 jefe. 100%. sí, sí, bien. Miguel, una O sea, a pregunta. ti te funcionó ahí, Jeffrey. Perfecto, jefe. Ya te voy a mandar las fotos que precisamente yo las tomé para que usted mismo viera que sí resiste. Yo se las iba a mostrar. Ya lo voy a Bien, compartir. enviémoslas ahí al chat de Teams. Compartamos esta info porque yo ya lo vi en Unilago, por eso les di la total seguridad en las capacitaciones anteriores de que sí se podía colocar y que sin problema, o sea, le podemos decir al cliente que puede expandir la memoria RAM, puede tener 20 gigas sin problema y vamos a tener, digamos que una máquina muy sólida en cuanto a rendimiento. Gracias, Jeffrey, ya las voy revisando ahorita ahí en el chat y vamos analizando de una vez. Álvaro, ¿me ibas a decir algo? Sí, quiero preguntar. La X515 viene con 8 gigas de RAM. Viene 4 y 4. Una integrada a la board y la otra es la que es reemplazable. Tú dices que se puede reemplazar esa de 4 hasta por una de 8 para que quede con 12 gigas de RAM. Aparte de esas 12, se le podría cambiar no por una de 8, sino por una de más, más gigas. Sí, más capacidad, sí, Jeffrey nos está diciendo ahí que 20 gigas y realmente pues sumados a las 4, yo podría integrar una memoria RAM de 16 para formar 20 gigas de memoria RAM. No, 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 Jefe, no, 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 Asus, 24. no, no, 24 no, gigas. Asus de, Ya no, ahí te mandé el no, a- pantallazo. Miguel, pero yo estoy preguntando es por la X515, no por la M1503, la Ryzen pantalla OLED. No, 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 esa no. Estoy preguntando es por la X515. Y
pregunto esto por la cuestión ay, ¿cómo que se llama eso? Del dual channel. ¿Eso incide en algo que una memoria quede con 4 y la otra con 8? O que según los genios de Lenovo dicen que la máquina quedaría como inclinada, por decirlo así, inclinada una de 4 y la otra de 8 y que se recargaría más una memoria o se llenaría más una memoria que la otra, algo así. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Eso es carreta o tiene algo de cierto? Tiene algo, pero no es así. Entonces, ¿por qué Asus lo deja 4 y 4? Porque como fabricante, Asus digamos que siempre hace las cosas totalmente al derecho. Entonces Asus dice, dejo 4 on board y coloco otras 4 adicionales al lado y ahí tenemos dual channel y tenemos como una sincronización de memoria, porque para todos, para nadie es un secreto que de esta manera funciona mejor una memoria RAM. Siempre el acceso más rápido va a ser a la que viene soldada a la placa base, ¿sí? Que está por debajo de acá, de este chip, inclusive por acá alcanzamos a ver las conexiones y la memoria RAM viene como esta misma tarjeta, pero pues viene hecha con la board. Entonces siempre ese acceso va a ser más rápido, por eso digamos que, por eso la tendencia a que ya los equipos vengan con memoria on board, porque es más rápido el acceso. Acá esta conexión me genera a mí un poquito más de latencia, es decir, que va a haber una demora entre la comunicación del procesador junto con esta conexión de acá. Siempre los bus de datos, es decir, las conexiones, van a generar algo de latencia. Entonces, si yo tengo la misma cantidad de memoria y estas son de la misma marca y tienen el mismo bus de datos, pues me va a generar a mí dual channel, es decir, que se va a fusionar como si fuera una sola memoria para ofrecerme más velocidad. Si hay una descompensación de memoria, ya puede que yo no tenga acceso al dual channel, ¿sí? Entonces las dos memorias funcionan casi que por separado, pero van a seguir siendo memoria RAM. Entonces, primeramente, el procesador va a utilizar las 4 que están on board y luego, si necesita, digamos que más apoyo en RAM, va a utilizar el resto de la memoria RAM. Pero el sistema lo va a interpretar como una sola memoria RAM, solo que si nos vamos a a la característica técnica, sí, él accede primero a la que tiene on board, ¿sí? Para el sistema sigue siendo una sola memoria porque nunca te va a especificar, no, son 4 más 16 o 4 más 8 o 4 más 4, sino que te va a hablar de 8 gigas de memoria RAM o de 20 gigas en memoria RAM. Ah, ok. Entonces, si hay una diferencia entre los accesos de memoria, no podría de pronto yo disfrutar del dual channel, pero sigo teniendo esta cantidad de memoria. Igual de pronto la competencia habla sin saber cómo vienen los equipos de ellos, porque si vemos los equipos de ellos, integran 12 gigas de RAM. ¿Y cómo hago yo 12 gigas de RAM si no tengo memorias de 6 para colocar dos iguales? Es obvio que vienen 4 y 8. 4 y 8 tienen que hacer el mismo ejercicio. Tienen que hacerlo de la misma manera, correcto. Y si ellos vienen con 4 gigas en RAM, como en algún momento lo hizo Lenovo, pues básicamente si yo quiero tener 12, también voy a tener que colocar una de 8, porque si coloco solo 4, entonces significaría que los equipos de ellos máximo se dejan hasta 8. Miguel, una cuestión. Sabemos que el que soporte más memoria RAM de primera manera depende del procesador. Hay procesadores que por la naturaleza y por la fabricación, ellos soportan hasta 64 gigas de memoria RAM. Por ejemplo, el Core i5 de 11ª generación o el de 10ª generación, que es el que tenemos en la TOF de nosotros, eh, soporta hasta 32 gigas de RAM por la motherboard, ¿sí? Por procesador, si uno se mete en la página de Intel, dice que soporta hasta 64 gigas. Acer, los asesores de Acer están diciendo que los equipos de ellos soportan hasta 64 gigas de memoria RAM. O sea, si un equipo de 3.300.000, 400.000 pesos, no tanto que amerite meterle 64 gigas de RAM, sino que sí soporta una motherboard de un equipo de ese precio hasta 64 gigas de RAM. No, solamente hay dos máquinas que soportan 64 gigas de RAM y son de Asus. De La resto, lo ROG. que hay en el mercado que ustedes ven no soporta 64. El procesador, digamos que Intel lo construye para, digamos que múltiples compatibilidades. Entonces, el procesador sí es capaz de pronto de soportar esta memoria RAM,
pero va a depender no del procesador, o sea, Sino de la lo que board. yo pueda aumentar la RAM no depende exacto, nada tiene que ver el procesador porque la mayoría, si ustedes lo buscan en especificaciones, va a decir que soporta 64 GB de RAM, O sea que, pero o la sea, motherboard es la que me va a limitar a mí. o sea que eso es carreta lo que dicen los asesores de Acer, que soportan hasta Sí. 64. O sea que le dice al cliente, no, es que usted le puede subir la memoria RAM hasta 64 GB. Primero, no tendría sentido. Y segundo, percibí que eso era carreta, eso no. Por eso quería que No, me está confirmaras eso. totalmente errado, Compañero, más que en el caso de los asesores de Lenovo que dicen que el Esos tema de son la memoria peores. RAM, lo del Dual Channel, ellos lo dicen porque la mayoría de las máquinas de Lenovo que están viniendo hoy en día vienen con las RAM soldadas, vienen a la placa madre y no se están dejando ampliar. Entonces ellos como para de pronto tumbarte la venta, te están diciendo eso. Y el de los de Acer pues aplica lo mismo porque realmente las máquinas solamente esas te soportan hasta 32 GB y de hecho incluso hasta en las fichas técnicas, en los wallpapers que ellos les colocan a las máquinas, te dicen que te soportan hasta 32 GB solamente la ampliación de la memoria RAM. Y como dijo Miguel, las únicas que soportan las 64 GB son las ROD y las TUF DAS que están viniendo hoy en día, que manejan DR5 ya. sí, TUF Dash máximo 32 también. Jefe, ¿Listo? sería bueno aclarar algo Entonces, ahí puntualmente. Bueno, a mí me ha pasado algo similar aquí en Cali y creo que es bueno, digamos, aclararlo. Por una parte, si bien es cierto, los computadores de la gama gamer en general, en cualquier marca, se amplían hasta 32 GB en general. En el caso de Lenovo, en algunas referencias de línea IdeaPad 3 como tal gamer, regularmente solamente se amplían hasta 24 dependiendo de la referencia y tienen limitaciones en cuanto al módulo de ampliación de disco duro en algunas referencias. Ahora, en el caso puntualmente de que el procesador en la ficha técnica, por ejemplo, de Intel directamente dice que soporta hasta 64 GB, es necesario tener en cuenta que el procesador en sí lo soporta puntualmente, pero es de tener en cuenta de que las mainboards de los computadores portátiles realmente en las gamas de consumo están solamente diseñadas para soportar hasta 32, exceptuando las referencias que pues, el mismo jefe acaba de decir, de la línea Asus, que son realmente las únicas dos a nivel Colombia que lo pueden hacer en el caso de la marca. Ahora, en cuanto al tema de Acer puntualmente, ellos tienen ese tema puntualmente que dicen eso específicamente por el respaldo que dan, hipotéticamente hablando en el caso de la garantía, de que no lo afecta, según ellos, el tema de la garantía modificar la RAM. Y fuera de eso, el hecho puntualmente de que, pues, lo justifican por así decirlo, el diseño de esos modelos, ¿vale? Pues, solamente para aclarar. perfecto. Gracias, John Javier, creo, ¿sí? Perdón si los confundo ahí el nombre, les escucho la voz y a la mayoría los conozco. Si los confundo el nombre, de pronto es porque se me parece similar la voz. Listo, muchachos. Entonces, ahí ya tenemos claro cómo le podemos ofrecer como este servicio adicional al cliente. Esto es para que ustedes tengan el conocimiento técnico, más sin embargo, sabemos que todo, digamos que este conocimiento debemos migrarlo a hacerlo más simple para el cliente. ¿Listo? Entonces, de pronto nos llega el cliente técnico, quiere saber si puede ampliar el disco duro, si lo puede colocar. Acá ustedes ya están viendo el equipo por dentro para que puedan explicar al cliente de pronto cómo lo pueden hacer y cómo versus la competencia. Digamos que nosotros en una máquina tan económica podemos llegar a tener mejores configuraciones si el cliente lo quiere llegar a hacer con el tiempo. ¿Listo? Entonces, ahí también les quería explicar algo que ustedes pueden también ejemplificar al cliente por la parte de afuera de la máquina, ¿sí? Es decir, de manera externa, y es como el disipador de calor viene ubicado a un lado de la máquina y la salida de aire viene ubicado al otro extremo. Y esto hace que el aire, ¿sí?, pase por encima del procesador, por este tubo de cobre que es el que guía el calor hacia la zona de disipación y no tengamos acumulación de calor en otras partes del equipo. Entonces, fácilmente el aire caliente fluye dentro de la máquina y esto significa rendimiento y durabilidad a largo plazo, ¿sí?, ya que las piezas se conservan mejor durante más tiempo. Entonces, esto ustedes también lo pueden hacer desde la parte externa, ya que desde las ranuras de ventilación van a observar dónde viene ubicado el ventilador. Yo creo que la mayoría lo están haciendo y cómo la salida de aire, digamos que está, digamos que perfectamente ubicada para que el equipo funcione de manera más aerodinámica. ¿Listo?
Para ir Miguel, en terminando, el caso, muchachos, acá tenemos, señor. que Miguel, en el caso del compañero que está mostrando las fotos, él amplió hasta 16, ¿solo en la 1502 o se puede también en las Ryzen, las M1503, en las M, sí, en las que llegaron? Es que yo tengo mucho portafolio de eso. Quería saber si puedo, porque llegó un cliente puntual, si le puede también meter Estas 16. nuevas, en estas nuevas, sí, M1503, M1603, X515, X415, para que tengan todos claro, porque ya lo he repetido muchas veces, muchachos, en las que no podemos ampliar es en K6500Z, que son las VivoBook Pro, y las K3500 y K3400, ¿sí? En estas no podemos ampliar, que son como las VivoBook Pro anteriores. En el resto de Asus Laptop y VivoBook Go sí podemos ampliar. Y pues en Zenbook sí sabemos que no se amplía nunca ninguna referencia. En gaming, en todas podemos. ¿Listo? También esos equipos que acabaste de nombrar se identifican los que no se pueden mejorar porque vienen con una tornillería diferente. Entonces, así ustedes lo Correcto. saben también. Correcto, ya el chasis de la máquina está dado para que sí podamos ampliar o no. Ahorita les muestro como una ficha técnica ejemplificada. Listo, muchachos, entonces pasamos al tema de conectividad para ir finalizando. Digamos que a simple vista para el cliente puede parecer que las máquinas son iguales a las de la competencia. Nosotros integramos un puerto adicional USB. La competencia solo maneja dos. Nosotros asumimos que el cliente es muy tecnológico como nosotros, pero probablemente todavía tenga su impresora de cable, su mouse de cable y le interese tener un puerto adicional USB. Enseñémosle también que pues el puerto USB acá tiene un signo normal, pero ya en este que tenemos acá tenemos una doble S, lo que significa super speed. Entonces, aconsejémoslo que estos puertos son para periféricos, los que tienen el signo normal, y que los puertos rápidos el cliente los utilice para su USB, para transferir datos de pronto desde el celular, realizar conexiones de datos. ¿Listo? Así digamos que ya estamos familiarizando al cliente con su equipo, hablemosle de que que es un nuevo equipo, va a integrar un puerto de alta velocidad. Usualmente aquí les recomiendo que usted conecte el celular, que pueda transferir sus datos desde una USB y ya no va a observar como la demora anterior. También digamos que decimos trae HDMI, trae USB, pero no le decimos, bueno, acá usted puede entrar a las películas. De pronto la tarjeta de red del computador es mejor porque Asus ofrece una tarjeta de red Dual Band. Vamos a tener una tarjeta de red mejor y si usted quiere puede conectar su televisor para ver todas las plataformas de streaming como HBO, Disney Plus, Netflix, las va a poder ver en su computador, pero si quiere lo va a poder conectar a su televisor con el puerto HDMI. Tengamos en cuenta que muchas veces el cliente que compra este tipo de equipos no es tan experto en tecnología. ¿Sí? Probablemente ni siquiera cuente con una suscripción, por ejemplo, a Winsport. Entonces, fácilmente él puede entrar a Roja Directa, ver los partidos y conectarlos a su televisor directamente desde el computador. No lo puede hacer desde su televisor, pero sí lo puede hacer desde el computador y utilizar algo tan de pronto estándar para nosotros, que es el HDMI, pero en función de que el cliente le encuentre una utilidad. Si ustedes ya digamos que logran indagar y logran entrar en esta necesidad del cliente de preguntarle qué hace en su equipo, además de trabajar para qué lo utiliza, de pronto ve fútbol en su computador, pues qué le parece de pronto conectarlo también a su televisor y no solamente por este tipo de puertos, sino por el puerto nuevo, ¿sí? El USB-C, que también es super speed. Entonces, señora, usted va a poder conectar las USBs tradicionales, las que utilizamos todos, que yo creo que usted las conoce, como el cable de su celular, pero también cuando se estandariza este puerto, que ya la mayoría de las USBs pues también empiezan a llegar así, inclusive el cargador del iPhone viene separado de la perilla y viene solamente el cable tipo C y yo puedo fácilmente conectar el iPhone acá para que también me cargue. Entonces no necesito directamente contar con esta perilla, sino que puedo llevar solo el cable, llevo mi laptop y como la batería del computador es mucho más amplia y me genera a mí una autonomía más amplia, pues puedo conectar fácilmente también mi iPhone, cualquier tipo de celular y ofrecer carga a estos dispositivos. Entonces no es solamente pasarlo por alto, sino explicar la funcionalidad que podría brindarle este equipo. Y noten que estamos hablando de la referencia, digamos, que se encuentra en la base de la pirámide de la línea económica. Si esto lo podemos hablar nosotros desde un equipo que nosotros le decimos estándar, ¿sí?
o básico, imagínense lo que podemos llegar a hablar de una ZenBook, de una VivoBook Pro, de pronto a generar una mejor experiencia en gaming, también invitando al cliente a jugar, mostrando como los beneficios de Asus y cómo el equipo viene perfectamente adaptado al juego, y es porque Asus como que no deja nada a la deriva, sino que piensa en realidad en la conectividad, en la productividad y de pronto en la comodidad del cliente. ¿Listo? Entonces, sabemos que tenemos Wi-Fi 5 Dual Band, es decir, que manejamos las dos bandas. Eh, si nosotros decimos igual acá, lo mismo, el mismo tema. Si decimos de pronto Dual Band, asumimos que el cliente ya tiene que saber que los equipos navegan sobre 2.4 y sobre 5 GHz. O sea, el cliente no es experto en tecnología, vuelvo y lo repito, muchachos, acabemos de explicar que todos los dispositivos que él tiene en casa, como el celular, de pronto el Bluetooth que utiliza para poner música en alguna torre de sonido, inclusive las ondas del microondas, viajan por la banda de 2.4. Pero con este computador nosotros tenemos navegación sobre esa banda congestionada de 2.4, pero también sobre la de 5 GHz, que es la que utilizan menos dispositivos. Entonces es una banda libre por la que va a viajar el Internet, por lo tanto usted va a tener una mejor navegación. Entonces ya de entrada el beneficio principal es ver streaming sin interrupciones, ¿sí? Poder tener también este beneficio de pronto de tener una videoconferencia y que le escuchen de manera clara, sin interrupciones, y pues realmente yo pienso que uno con una tarjeta de red de baja gama casi que no puede trabajar, se dificulta mucho la conexión, la estabilidad de la señal, y probablemente no me entiendan mis ideas o lo que quiero comunicar, o simplemente evito hablar para no generar como esta interrupción. Entonces tenemos videoconferencias más claras, streaming en vivo sin interrupciones, navegación más fluida y descargas más rápidas. Entonces, y usted se tarda de pronto 15 minutos descargando este archivo, pues con este tipo de Wi-Fi Dual Band usted ya se va a tardar 2 minutos. Entonces se reduce totalmente el tiempo, aumentamos la productividad, y es por eso que hoy en día yo le recomiendo este equipo a usted. ¿Sí? Aparte, digamos que ya tendría tecnologías adicionales como las que ya hemos visto. Hablamos un poquito de MyAsus, de todo el tema de soporte que nosotros podemos llegar a tener directamente, donde el cliente no tiene que llevar su equipo en continuo, que esto lo hemos visto varias veces, pero hay que ejemplificarlo al cliente. Hay que abrir la app de MyAsus, poder llegar a Link to MyAsus, ofrecer como la comunicación que pueda tener con el celular, ¿sí? La cámara compartida y demás. Yo espero que este ejercicio ya lo estén a ustedes aplicando, que le estén mostrando de manera gráfica al cliente que puede usar la cámara de su celular como cámara web de su PC, ¿sí? Si yo lo digo, pero no lo muestro, probablemente el cliente nunca entienda, crea que esto es muy complicado, y pues realmente es muy fácil de hacer porque solamente debo configurar acá mi dispositivo. Por acá ya me sale mi dispositivo, que es Miguel, y ya automáticamente puedo utilizar la cámara, ¿sí? Lo mismo para el área de soporte. El cliente viene a servicio al cliente y automáticamente puede analizar cualquier tipo de componente de su equipo y resolver problemas comunes como errores de pantalla, sistema lento, problemas de conexión, errores de controlador, el sistema no responde, tiempo de arranque rápido o problemas con la batería, que son los problemas comunes. Tenemos doctor en casa, el cliente ya no tiene que llevarlo, inclusive cuando ya pasa el año de garantía, el cliente va a seguir contando con esto. Muchas veces el cliente eh, se siente abandonado cuando se acaba su año de garantía porque no sabe dónde llevar su equipo y lo tiene que ir a buscar un técnico, pero como no conocemos un técnico de confianza, entonces nos toca por allá llevarlo con desconfianza a otro lado, a que nos cobre mucho, a que de pronto no resuelvan nuestro problema. Pues acá sí lo hace. Es más, genera un reporte cuando digamos que el problema ya requiere servicio técnico, genera un reporte o servicio técnico donde con el serial ya servicio técnico identifica inmediatamente la falla y la puede resolver de manera más precisa. Entonces yo creo que sí, este es el punto clave para poder recomendar nuestros equipos, para poder mostrar todo lo que es capaz de tener Asus y cómo, digamos que el servicio es completo cuando un cliente adquiere una computadora. Y es que si ustedes no le hablan de esto al cliente, cuando el cliente entra por sí solo, se sorprende
al mirar que de pronto este tipo de aplicativos, o, digamos que ofrecen lo que el cliente siempre buscaba. Entonces, si nosotros no se lo nombramos, sí el cliente se va a sorprender, pero lo va a tener que buscar por sus propios medios. Y es el plus de venta que yo debo resaltar para generar una venta más efectiva. Listo, muchachos. Entonces, yo creo que hasta ahí, no sé si tenemos dudas, veo por ahí la mano levantada de Julián.